¿Cuántos podemos dar un grito de victoria como iglesia que cree en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo? Y así, de pies, hermano, yo quiero, sin perder mucho el tiempo, porque bienaventurado aquel predicador que le dan una parte para un saludo y lo que dice es un amén. Qué bueno. Pero hoy me toca a mí ser el predicador de la ocasión. Y así de pies, hermano, vamos a buscar la escritura, la que hemos dado lectura. Hubiera utilizado cualquiera de las escrituras de los 4 evangelios, de los otros evangelios, porque ninguno de los escritores de los 4 evangelios, aparte de Mateo, de ninguna manera pudieron, aunque hubiera sido posible hacerlo, no podían, no solamente por la experiencia, sino también por la maravillosa obra y el milagro tan extraordinario de la resurrección, que también Marcos, Lucas y Juan pudieron exponer una pequeña síntesis informativa de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero vamos a utilizar el pasaje que muchos pues utilizamos, que si hubiéramos utilizado el pasaje de Marcos también en la parte de la resurrección, aunque hay unas pequeñas variantes en el texto, pero no hay en sí contradicción, sino que aquí se ve más bien un complemento de el milagro de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y así de pies en esa perfecta comunión, pero gozosos y proclamando el triunfo de victoria de aquel que resucitó de entre los muertos. Así decimos a la letra en el nombre del Dios Trino. Pasado el día de reposo, Mateo capítulo 28, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, dice, vinieron María Magdalena y la otra María, que en otra de los evangelios menciona otras Marías. Aquí él omite, solamente dice otra María, otra, en el texto dice María Magdalena y otra María, al ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió ¿qué? La piedra. Wow. Pero una de las cosas que me llama la atención es que no sé de qué tamaño habrá sido el ángel que removió la piedra, pero dice los arqueólogos, los investigadores en esa temática de la resurrección, dicen que era una piedra bastante ¿qué? Grande. Y si era grande, ¿cómo pudo haberse sentado el ángel sobre la piedra? Increíble. No en balde los guardas se quedaron como noqueados, hermano, dice el texto. Dice, y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago, y vestido de blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Interesante. Juan también experimentó ese tipo de muerte, de aparente desmayo, pero gracias a Dios que el ángel lo levantó, amén, y le dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo y de vuestros hermanos. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esa es historia pasada. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Créeme que yo no tengo problemas que usted cargue una cruz. No hay problema. El problema que me llama la atención es que cuando cargamos una cruz o un crucifijo,
algunos todavía tienen a Jesús crucificado en ese crucifijo. Si es posible, quítelo del crucifijo para darle a entender al mundo que ya ese Cristo que usted representa en esa cruz ya no está en ese lugar, sino que ha resucitado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mas el ángel respondió a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar en que fue puesto el Señor. Hasta aquí puede sentarse, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo de manera muy especial en esta hermosa mañana. Celebramos el día de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hermanos. La hermana sierva del Señor ahorita, y claro, vamos a hablar de qué. No hay otro tema más aplicable, más aceptable a la lectura de este gran pasaje bíblico como el tema del poder de la resurrección. Porque usted y yo no podemos comparar ningún ser humano, por más genio, por más poderoso que haya sido desde el punto de vista humano, que se haya manifestado de la manera en que Cristo se manifestó, aún asumiendo una forma humana, como Él pudo haber resucitado de entre los muertos. Y yo creo que de la manera en que Cristo tuvo la autoridad y la no osadía, sino la supremacía de decir cuando estaba en vida, antes de morir, en una ocasión dijo: yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para quitar mi vida, para ponerla y volverla a poner y quitarla si quiero ponerla, hermano. Parafraseadamente cito. Y eso solamente lo hizo Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero decirle que hoy me llamó mucho la atención, y quiero hacer un pequeño paréntesis, de la anciana sierva del Señor que cantó un coro, y ese coro me transportó a los días del ayer, a 30, 40 años atrás, hermano Quitín, donde no había mucho revolú, no había mucha salsa, no había mucha bachata en la música cristiana, pero en ese corito, y allí yo sentía la presencia de Dios. Y el hermano Felipe dijo: sentimos, se siente algo, la presencia de Dios. Porque esos son los coros de la vieja escuela. A mí me encanta cuando menciona la palabra la vieja escuela. Cuando oigo a Quitín que dice: yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela, porque la vieja escuela tuvo y tiene algo que enseñarnos a nosotros de la nueva escuela, hermano. Amén. Y hay que seguir en ese rol de la vieja escuela, porque precisamente de ahí aprendimos. Y me acuerdo que comenzábamos unos coritos de esa manera y no había cómo terminar. Y un día como hoy, de resurrección de los muertos, de Cristo, la resurrección, la primicia de los que durmieron, un día como hoy en nuestra iglesia se manifestaba una presencia tan tangible, tan sobrenatural, el día de la resurrección, porque celebrábamos juntamente la victoria de Cristo entre los muertos. También la iglesia la celebraba, hermanos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, óigalo bien, esto es un punto importante, es la causa principal, es la causa y la esperanza escatológica de la iglesia de nuestra futura resurrección, hermano. O sea, esto no es que simplemente confesar y decir que Cristo ha resucitado, sino que Él ha hecho de esa resurrección la base principal de mi esperanza de que un día, tarde que temprano, hermano, yo he de resucitar de entre los muertos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted tiene esa esperanza, esa perspectiva bíblica, escatológica, pero la palabra de Dios inspirada
nos dice que si Cristo resucitó de los muertos, nuestra predicación tiene sentido y poder y autoridad. Y porque si Él resucitó de los muertos, también usted y yo vamos seguramente a resucitar con Él en el día postrero, hermano. Wow, la palabra de Dios es espíritu, es vida. Y veamos, hermano, cómo cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, los evangelistas, exponen de manera sinóptica, de manera sintética, el tema de la resurrección de los muertos, hermano, porque para la iglesia fue tan importante predicar y enseñar y documentar históricamente en estas páginas de los evangelios la historia sagrada de aquel Cristo que vino y murió y resucitó de entre los muertos. Hay suficiente evidencia, doctor Quitín Silva Bermúdez, y no hay que mostrarle la evidencia al mundo, porque el mundo ha recibido el testimonio de Dios y ha recibido, hermano, realmente la iluminación, la revelación clara de esta maravillosa experiencia de la resurrección de los muertos. En esta mañana yo meditaba a las 2 de la mañana, me desperté porque me había acostado un poco temprano, estaba tan extenuado físicamente, hermano, y me levanté, pero así acostado medité, y el texto que se me venía a la mente era el texto donde está, diríamos, y lo explico de esta manera, si la Biblia y la palabra de Dios es la revelación y es la revelación del plan de salvación hacia el hombre. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el síntesis de la obra de la salvación que se revela en toda la Biblia, está impregnada en ese texto de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Ese amor de Dios que es inexplicable, ese amor de Dios que cuando el apóstol Juan aquí expresa, explicándole a Nicodemo para que entendiera el plan de Dios redentor y entendiera que el propósito de Dios al mundo fue revelar al mundo para Dios. Si me pueden subir un poquito el micrófono, me despego un poquito de él. Pero sí, Juan 3:16 es el síntesis de toda la Biblia, donde se define el plan de la redención y el plan de la salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos le alaban en esta hermosa mañana, hermano? Y la resurrección de Cristo, hermanos, la resurrección de Cristo es considerable, porque hemos leído la Escritura, unos 6 versículos, y en esos 6 versículos, hermanos, se resume toda la interpretación básicamente de lo que es y fue la resurrección de Cristo en la tumba, y cómo resucitó Cristo, amén, desde la tumba, y cómo se levantó su cuerpo desde la tumba. O sea, que cuando leemos estos pasajes bíblicos, aunque hay personas que tratan de buscarle mucha documentación teológica, mucho elemento de información teológica, yo creo que el texto está tan simple que es muy difícil complicar el tema de la resurrección de Cristo. Sencillamente dice: pasado el día de reposo, después del primer día de la semana, las Marías vinieron al sepulcro, dando a entender que Cristo había resucitado de entre los muertos el primer día de la semana. Aunque muchos han tratado de negar la resurrección,
Pero cuando se habla de negar la resurrección sin causa ninguna, la base de lo que se diga no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los que argumentan en contra de la resurrección son aquellos enemigos de la obra y del evangelio que han tratado de minimizar y han tratado de desvirtuar la obra de la cruz en Cristo según la Biblia. Pero la resurrección de Cristo es considerable a la luz del texto bíblico, de la revelación bíblica, de aquellos hechos y misterios de la fe cristiana que pertenecen a la fe cristiana, pero que ninguno de los hechos de la fe cristiana han sido tan minuosamente estudiados, analizados, investigados, aún en el área del saber de la ciencia y de la arqueología y de la historia y aún de la teología. El asunto de la resurrección ha sido de manera estudiado, de manera más minuosamente que ninguna otra, ningún otro hecho fundamental de la fe cristiana, como la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo. Amén. Y usted dirá, ¿y por qué ha sido este tema tan investigado aún por los arqueólogos, científicos, hombres en el mundo? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, mire hermano, rompió, y eso es una base justificable y razón de ser, porque la resurrección de Cristo rompió con los moldes de la física, de la ciencia, tal como la entendemos actualmente. O sea, contradice todos los fenómenos de las leyes naturales establecidas sobre la tierra. ¿Qué es una ley natural? Una ley natural es que usted, hoy o mañana, tarde que temprano, usted tiene que morir. Y la muerte es una ley inexorable de la cual ningún ser humano puede escaparse. ¿Por qué? Porque todos vamos por el mismo camino. Todos vamos por la misma vereda. Hay leyes, hermano, que se pueden posiblemente evadir, pero toda ley natural tiene sus principios, tiene sus leyes, tiene su forma. Por eso es que el tema de la resurrección, yo creo, hermano pastor, posiblemente esté equivocado, pero a la luz de lo que entendemos, que el tema de la resurrección y de la muerte es uno de los hechos más extraordinarios y aún más difíciles muchas veces para poder creer. Porque cuando uno ve un cuerpo muerto, la razón me dice, es imposible. Es imposible que ese cuerpo muerto pueda tomar vida y resucitar de sí propio. Eso no es cierto. Y aunque han habido muchas mentiras y muchas falsedades y gente por ahí, religiones que han dicho este murió y resucitó, pero hermano, mire, el milagro más grande y extraordinario era después de la fe, porque yo sé que el Dios habernos transformado a nosotros después del pecado, que íbamos rumbo a la maldición, Él nos rescató y nos dio vida y manifestó salvación y manifestó perdón a nuestros pecados. Eso sí es un milagro grande. Un milagro grande es lo que Dios hizo con el pastor, lo que Dios hizo con Jorge Afanador, de haberlo transformado, de haberlo cambiado de una vieja vida de pecado, hermano, haber transformado y haber hecho en nosotros, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es un milagro, ¿sí o no? Eso es un milagro de creación. Y la Biblia dice que somos nueva. No dice hemos sido nuevos, seguimos siendo nueva criatura. No se pierda eso. Donde quiera que usted vaya, siga siendo una nueva criatura, hermana.
Donde quiera que usted vaya, no diga, hoy no soy una nueva criatura, hoy me transformo en otra cosa. No se transforma en otra cosa. Deje que el poder de Dios lo transforme en la gracia de Dios en usted, y usted pueda confrontar toda situación en la gracia y en el amor de Dios. Pero sí, el tema de la resurrección, y por eso es que Cristo, cuando resucitó, aún los guardas, aún aquellos soldados que vieron el hecho, vieron la maravilla de Dios, hermano, mire, hasta le pagaron mucho dinero, ¿sabe, hermano? Hasta pagaron a los enemigos para tratar de negar la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo usted puede negar la resurrección de Cristo? ¿Cómo podemos decir que Cristo no ha resucitado? Pablo dijo, mira, si algunos entre vosotros dice que Cristo no ha resucitado, mire, esa persona es un hereje. Esa persona realmente está enseñando, se ha salido fuera de Dios. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le dice, mire, ustedes tienen la revelación de Dios, pero si alguno entre vosotros ha dicho que Cristo no ha resucitado, en vano es la fe que ustedes han dicho. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la fe mía es una fe sólida, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo resucitó de los muertos, yo sé que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Yo sé que Cristo venció a la muerte, hermano. Amén, venció a la muerte y, aleluya, fue victorioso en la vida. Resucitó, aunque habían pasado primero, segundo y casi el tercero. Había un silencio sepulcral en Jerusalén. ¿Qué pasó con el Mesías? Las mujeres y las Marías seguro que estaban locas por ir al sepulcro, como lo dice el texto. Fueron al sepulcro, pero otros posiblemente dudaban, hermano, esperaban qué habrá pasado. Pero no, hermano, la muerte de Cristo no fue como otros que han dicho, voy a resucitar, voy a salvar, pero no han resucitado. Pero Cristo sí ha resucitado. Hubo un personaje dentro de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Mire, podríamos hablar tanto de la resurrección. Yo tengo aquí información sobre al respecto. Pero mire, hubo un personaje en el Antiguo Testamento que no tuvo en el principio, ahí no tuvo mucha luz escatológica. No tenía la luz que usted y yo tenemos hoy tan clara, el Nuevo, el Antiguo Testamento, la doctrina paulina, la doctrina de la resurrección, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina de que Cristo va a resucitar de los muertos, de que los muertos resucitarán. Y qué lindo cuando Pablo nos explique la forma como los muertos han de resucitar. Váyase a Corintios capítulo 15, léalo en su casa, estúdielo. Aquí óigame hablando a mí solamente en esta mañana, hermano. Pero oiga bien, cuando él explica cómo vamos a ser resucitados, cómo vamos a ser transformados, pero ni siquiera este personaje tenía una revelación como usted y yo la tenemos hoy. Sin embargo, de ese mismo fulgor del Espíritu en el Antiguo Testamento, como lo recibió Pedro el día que Cristo le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nadie respondió. Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo. Eso no lo escribió, no lo aprendió en teología, pero en la iluminación del Espíritu le reveló que ese era el único, el Cristo, no era el otro, no era Elías, no era Juan el Bautista, no era nadie, era el Hijo de Dios que estaba de presente, de cuerpo presente al frente de estos grandes discípulos, hermanos. Pues ese mismo hombre en el Antiguo Testamento llamado Job. Qué lindo cuando el patriarca Job afirma, hermano, su propia resurrección primero. Óigame, algo, y yo leí ese texto y decía, pero ¿qué relación hay tan profunda con la revelación, iluminación que recibió Job con la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo? Claro, eso fue una profecía y eso se cumplió. Y sigue siendo una profecía en la vida de todo aquel que sirva al Señor, porque un día también Job, como nosotros, será resucitado de entre los muertos. Y mire, el patriarca Job no solo afirma su propia resurrección personal cuando dice que yo sé que mi Redentor vive. Ahí afirmó
fundamentalmente de que Cristo Jesús como el Redentor, el que redime. Y ahí no se estaba refiriendo a Papá Dios como Padre, sino a Papá Dios, no, al Creador como el Hijo, ya por la revelación del Espíritu, dando a entender que el Redentor iba a venir y que a través de su muerte iba a ser provisión, amén, suficiente para la restauración aún de la vida de a todos aquellos mortales que también respondieran a la misma fe que respondió Job en ese momento, hermano. ¿Cuántos le alaban? Y él mismo dice: yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi carne, en mi propia carne, me gusta el texto cuando dice en mi propia carne, en esta con la que voy a morir, yo sé que he de ver a Dios. Yo no sé si a usted le parece eso extraordinario. Yo no sé si a usted le parece eso tan seguro para que usted nunca jamás dude de su hermosa y gloriosa salvación. Mire, el enemigo puede, Quitín, ponerme otras trampas leves, pero esto jamás me lo quita. Había un hermano en una ocasión que cada rato me decía: yo no sé si, yo no sé, hay veces me siento que voy al cielo, arranco el cielo, me lo traigo para acá y lo tengo conmigo, pero hay momentos que no me siento seguro de mi salvación. Y yo decía: hermano, ahí hay un problema. Ok, una cosa es que usted tenga combates mortales, como dice el drama que viene, hermano. Ataques del enemigo. Pero otra cosa es que usted dude mucho de su salvación. Yo entiendo que hay veces, hay momentos nos encontramos en una barca, en una turbulencia tan terrible y creemos que la barca se va a doblar. Pero mire, vaya en esa perspectiva pensando que usted y yo no nos vamos a ahogar en la barca, no nos vamos a hundir en la barca, no vamos a fracasar en la barca, fuera de la barca. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y Él dio seguridad de que si usted, aleluya, ha tenido la fe en Dios, amén, usted va a estar seguro en sus manos, hermanos. Por eso Job dijo: yo sé que he de ver a Dios en mi cuerpo. Por eso es que todo lo que podamos hablar de la resurrección se basa en esa base principal de que Él murió y de que por su muerte hizo el fundamento sólido, el fundamento inconmovible de que todo aquel que en Él cree también tendrá la promesa de que estaremos siempre con el Señor. Sí, hermano, porque si Cristo no hubiera resucitado, y me gusta como Pablo dice eso con esa autoridad, si Cristo no hubiera resucitado, mire, en vano hubiera sido nuestra fe, nuestra predicación, nuestro testimonio al mundo. ¿Para qué le vamos a predicar a gente que se salven, que busquen a Cristo, que mire, los juicios de Dios vienen para esta tierra? ¿Por qué vamos a decirle eso si hemos venido a ser parte del montón de la religión de aquellos y de líderes que han formado una religión, una secta, y han hecho promesas que nunca han cumplido, y menos ahora que están bajo tierra, mucho menos la cumplirán, hermano? Pero el Cristo que nos hizo esa promesa, mire, él durante su ministerio parafraseadamente anunció su muerte a los discípulos. Le dijo en muchas ocasiones: mira, es necesario que yo esté con ustedes, pero yo me voy, ya pronto me voy, yo los voy a dejar solos. Y yo sé que esas palabras entristecían muchas veces a los discípulos, pero el propósito de Cristo decirle esas palabras a los discípulos no era para que ellos se sintieran derrotados, sino que ellos se afincaran más en la fe para buscar y que sirvieran a Dios, no por el ojo. Aun cuando Él no estuviera, ellos siguieran sirviendo al Señor y esperando en esa promesa celestial, hermano. ¿Cuántos le alaban a Dios, hermano? Amén. Yo sé que los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de Cristo tampoco. Los saduceos eran un problema durante el ministerio de Jesús. Los fariseos eran otro problema, hermano. Pero sin embargo, no creían en la resurrección,
pero esta influencia es evidente en la congregación de aquella hermosa congregación de Corintios. Cuando Pablo se lo dijo, mira, Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos con él, hermano. Y es la palabra que muchas veces las religiones y el mundo se pregunta. Si nosotros muriéramos, ¿volveremos a vivir? Eso lo han escrito muchos escritores de libros, Josh McDowell y otros más en su libro La Resurrección y la piedra removida. Pero ellos, en la pregunta del hombre pecador, si el hombre muere, volverá a vivir. Y eso fue también lo que dijo Job en el capítulo 14, verso 14. Porque los grandes genios de la filosofía, y cito literalmente de donde tomé de un libro exactamente, donde los genios de la filosofía, como Platón y otros, tuvieron uso de conciencia de un momento de su historia, de su vida, reflexionar y decir, bueno, estoy en esta vida, pero ya estoy entrando en una edad avanzada. Si yo muero, vuelvo a vivir nuevamente. Gracias, hermano. Vuelvo a vivir nuevamente. Pues mire, los grandes genios de la filosofía, como Platón, donde se les preguntó, ¿volveremos a vivir? Y él dijo, ¿cómo dijo? Así lo espero. Dijo, pero nada se sabe. Él dijo, así lo espero. ¿Ah? ¿Qué es eso, pastor? No hay esperanza. Usted no puede decir así, porque quien le diga así, usted dice, yo sí, yo sé que voy a resucitar de entre los muertos, porque Cristo resucitó, vosotros también vamos a resucitar con él, hermano. Por eso en Hechos capítulo 2, verso 32, mira lo que dice la escritura respecto a lo que hemos explicado, hemos leído en el texto. Las mujeres fueron al sepulcro, encontraron que los lienzos, encontraron, otros evangelistas dicen que fueron dos o tres Marías a ver, hermano, y otros personajes, pero cuando fueron, vieron la tumba vacía, vieron el ángel cuando removió la piedra, el ángel les habló, mucha evidencia. Después de la resurrección de los muertos, Cristo se le apareció a mucha gente, ¿verdad que sí, hermano? Mucha gente se le apareció. Las Marías, los discípulos iban corriendo, las Marías iban en el camino y mire, creían que iban avanzando, pero en el camino se le apareció Jesús. Siempre Jesús se nos aparece y se nos apareció en el camino de nuestra vida cuando más perdido estábamos. No se nos apareció la religión, se nos apareció Cristo en el camino, hizo una transformación grande, nos transformó, nos libertó. Hoy somos parte de esa iglesia hermosa y hoy seguimos esperando también nuestra resurrección, porque Él nos prometió que íbamos a resucitar. En Hechos capítulo 2, verso 32, dice el apóstol Pedro, dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿A quién Pedro le está diciendo eso? A los mismos judíos. Los judíos tuvieron y tienen la evidencia número uno, primaria. En el orden son número uno de conocer y haber visto toda la historia de la cruz. Mire, tienen allí la tumba, tienen allí los hechos vivenciales, tienen allí los escritos, están allí todas las evidencias palpables. Sin embargo, ellos han sido y siguen siendo ciegos, y fueron ciegos cuando Cristo vino en su primera venida. Cristo vino, hermano, se le apareció. ¿Usted sabe lo que es Cristo aparecérsele? Quitín, yo no sé, pero si Cristo se lo hubiera aparecido a Quitín o a mí en mi vida de pecado, es que el Espíritu Santo dio testimonio, no es que hubo una aparición nebulosa o fantasmal, como en el caso de la resurrección. Cristo trata de manifestar esa evidencia aún en su cuerpo después de su resurrección para evitar las dudas, aún dentro de la congregación de aquellos que se llamaban santos. Cuando Cristo se le apareció a los discípulos, todo el mundo se alertó porque creía que era un fantasma. No, era un personaje literal. La resurrección es literal, hermano. La física y la biología establecen que una vez que el cuerpo muere y cesan las funciones vitales,
el proceso de descomposición, dicen ellos que es irreversible. O sea, esa es la ciencia y la física. Porque la física no entiende, no puede explicar, no entiende lo que es la resurrección. Para ellos eso es algo imposible, hermano. Ahora, si la física y la biología han establecido que una vez que el cuerpo muere, hermano, es irreversible, no puede haber resurrección. No puede haber, sino lo que entra es un proceso de descomposición. Como Lázaro después de muerto, mire hermano, después de muerto, after 4 days, después de 4 días, hermana Janet, y que dice el texto que ya que en el buen idioma boricua apestaba, hedía, ¿verdad que sí? Y ya eso es un estado de descomposición, es un estado de, vamos a decir, de putrefacción paulatina, lenta. Porque ahí empiezan a haber otros químicos y otras situaciones de descomposición rápida y donde se invitan otros personajes no extraterrestres para que vayan comiendo el cuerpo y deshaciéndolo. Por eso ellos no entendían. La física y la biología no entienden y no aceptan el uso de la resurrección física, hermano. Pero sin embargo, Lázaro resucitó. Mire, con Cristo decirle, levántate, Lázaro, óigame bien, ese cuerpo se reincorporó. Y aquí hay una señal de lo que se define como resurrección del cuerpo. Es la reincorporación, reconstrucción, institución física humana del cuerpo cuando ya ha perdido ciertas moléculas y ciertas cosas en el deterioro, hermano. ¿Cómo puede retrovertir de nuevo? Mire que eso yo si me pongo a bregar con la razón no lo entiendo. O sea, mejor dicho, no lo comprendo. Yo lo entiendo y lo acepto por la revelación y la iluminación y lo que dice la palabra. Y la fe me nutre, me da la vitamina necesaria a mi corazón y a mi mente para entender y jamás poder dudar de lo que Dios pueda hacer, hermano, en la resurrección de los muertos. Yo no dudo. Yo no sé por qué hay hermanos que hay veces cuando hay un milagro dudan. Usted no puede dudar. No pueden existir Tomases dentro de la iglesia. Aquel Tomás hay que echarlo fuera. Y no que se vaya, sino ese espíritu de duda, ese espíritu de ¿cómo se llama eso? De no creer, cuando en el evangelio se necesitan creyentes que crean al poder del evangelio, hermano. Poder del evangelio. Cuando usted vea la manifestación del Espíritu Santo, hermano, obrando en la iglesia, no dude. Ay, ya Dios, la hermana María, la hermana aquí sierva brincando, el hermano Jaime está hablando en lengua. ¿Qué es eso? Ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Cristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin, hermano, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado y no estamos ausentes, que Él está aquí también. No me dude de su presencia. Él está aquí en medio nuestro porque Él lo dijo. Y Él, como Dios, y como leyó Felipe ahorita un pasaje en ese gerundio en el griego, uparchón, donde Él dice: el cual siendo en la forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, se despojó pero no abandonó. Sepa dos cosas bien importantes. Se despojó pero no abandonó de ser lo que Él siempre ha sido y de lo que Él siempre fue, y de lo que la naturaleza no pudo interceptar ni minimizar, ni hacer de su personalidad una kenosis fría, del abandono de toda su divinidad. No, eso es mentira. Él siguió siendo Dios y siguió siendo hombre, y aún en el cuerpo de hombre manifestó los rasgos divinos de la esencia de Dios, libertando, resucitando de entre los muertos gente que habían estado muerta, hermano. Miren, y en el poder de su resurrección también hubieron muertos que resucitaron. Y el día que Cristo murió, también resucitaron muertos, hermano. Porque ese es el poder de la resurrección de los muertos. ¿Cuántos le alaban en esta mañana?
Ya vamos terminando, me falta 1 hora y pico para terminar el bosquejo, pero yo creo que lo voy a sintetizar en 7 o 8 minutos, hermano. Ahora entonces, ¿cómo podemos creer a la resurrección? No, yo estoy hablando con la iglesia, pero si hay alguno en esta noche visita, en esta mañana, sepas, hermano, que Cristo resucitó, murió para hacer provisión para no solamente nosotros, sino todos los pecados nuestros. Y Él hizo provisión para salvar en esa capacidad divina a todo el mundo. Porque si el texto de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? A los escogidos. No, ¿verdad que no? Dios escogió, Dios amó a los escogidos. Wow, las escuelas nos han dividido mucho, hermano. ¿Sabe, pastor? Las escuelas de interpretaciones nos han dividido mucho. Las escuelas de interpretaciones, de métodos, de definiciones, tanto escatológicas, tanto bíblicas, doctrinales, nos han dividido, hermano. Cuando tenemos la revelación, y me gustó como me dijo Quitín ahorita esta mañana, hermano, el credo apostólico no puede morir dentro de la iglesia. Porque ese credo tenemos que tenerlo y entenderlo a la luz de esa revelación bíblica, de que lo que nos hace ser diferente a lo que es el mundo, a lo que es la religión, es la verdad de Dios impregnada en estas hermosas doctrinas de la fe, que son las que salvan, las que transforman, amén, las que nos dan vida y las que nos llevarán, hermano, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Pero mire, los fenómenos naturales de la física no aceptan la resurrección de los muertos. Claro que no la aceptan, hermano. Nadie puede entender eso si no viene al conocimiento de Dios y entiende por esa revelación. Pero mire, por eso también se puede decir que es una forma de reanimación de un cuerpo muerto. La física y la biología establecen que una vez uno muere, ya usted sabe que es algo irreversible. Ahora, ¿qué es la resurrección de los muertos? Yo voy a ir terminando ya prontito, pero fíjense bien que hay una diferencia entre lo que es resurrección y lo que es ¿qué? Reencarnación. La iglesia no predica una doctrina de reencarnación porque no creemos en la reencarnación. En ninguna parte de la Biblia existe lo que es la reencarnación. Téngalo en mente, estúdielo, porque todavía hay gente que está personas aún dentro del evangelio medio dudosas, hermano. No, la reencarnación es una cosa, es una doctrina inventada, filosófica, politeísta, fuera de la revelación bíblica. Y la resurrección implica la restauración de la vida en el cuerpo. Eso es resurrección, de la vida en el cuerpo nuevamente del que había muerto. Es la forma de resurrección. Esta forma de resurrección no tiene otra explicación científica dentro del marco de la física. Qué importante. Y en una ocasión, yo creo que yo lo dije aquí, hermano, para que por lo menos no esté muy callado, pero le voy a decir, en una ocasión le pregunté a un taxista si creía en la reencarnación. ¿Por qué? Porque tuve que ir a cogerle un taxi a una de las Tenan, y la Tena me dijo de antemano, me llamó al intercom y me dijo, George, pregúntale al taxista, cógeme un taxi y pregúntale si puedo traer el perrito mío en el taxi, porque hay 3 personas que no aceptan los pets en los taxis, animalitos. Y yo pues, tú sabes, fui y le pregunté, inclusive no era mi turno estar afuera, pero le dije mucho, come inside, stay here, I'm going to go outside to try to get a taxi for one of the Tens, and I have to, do something anyway. Y le pregunté al taxista, y le dije al taxista, hermano, con el permiso, oye, se me vino la pregunta rápida, antes de decirle si estaba un perro, le dije al taxista, taxista, ¿cómo está, jefe? Bien, ¿cómo está el día? Muy bueno, sí. Necesito un taxi, un Tenan viene, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en la reencarnación de los muertos? Oye, me dio con preguntarle a un indio, ¿no? Entonces le pregunté a un indio y le dije, ¿cree en la reencarnación? Me dijo, of course. Yo le dije, so that means you don't believe in a resurrection. You believe in reincarnation, right? Me dijo, of course, I don't believe in resurrection. Okay. Quiere decir que, de acuerdo a lo que tú me dices, pero en fracciones rapidito, yo le dije, quiere decir que tú crees en la reencarnación. O sea, que un familiar mío o un familiar tuyo, para ir tomando confianza, que no me fuera a decir,
salir del carro y darme una galleta, pero yo dije, un familiar mío, un familiar tuyo pueden reencarnar si mueren en otra forma de apariencia, en otra entidad, ¿no? ¿Verdad que sí? Me dijo, that's perfect, brother. Man, you know about this information. Yo le dije, of course, yeah, yo estudio eso, me gusta la metafísica, me gusta la física y me gusta la teología. Me dijo, ok, bueno. Yo le dije, ¿tú crees? Ya viene un tema. ¿Tú crees que yo puedo, si un familiar mío, un familiar tuyo puede reencarnar en un caballo o en un animal o en un perro? Of course, yeah. Seguro que sí. Entonces, pues ya venía la Tenan con el perro. Y cuando yo le digo, mira, la Tenan tiene un perrito, me dijo, no, I don't want a dog here. Yo le dije, hey, be careful, that could be part of your relative. Puede ser alguien parte de tu familia. Yeah, that could be. Me dijo, forget about it. I don't want to talk about it, no, but I don't want a dog here. I said, oh my God. Entonces yo se lo dije a la Tenan. La Tenan es judía. Y yo le dije, la Tenan dijo, George, qué inteligente tú eres. Yo no sabía que tú... Sí, pues yo soy ministro por la Iglesia de Dios, estudiado teología y me he dedicado muchos años a estudiar la Biblia y hebreo, griego, por aquí para allá. Y le hice esa pregunta que antes que usted llegue. Yo, George, I have to tell this to my husband. Man, that's smart from you. Yo le dije, para que usted vea, creen en la reencarnación, Mrs. Schechter, creen en la reencarnación. They believe in the reincarnation and they won't accept your dog in the car. That's not nice. That's not nice. ¿Ve? Y hay personas que son así, sí. Entonces yo dije, no, espérate. Pero esa fue, viste, y es más, yo creo que hasta Dios me usó en esa sabiduría. Dios me usó. No le prediqué el evangelio, pues no, arrancó, voló cuando vio el perro, hermano. Pero anyway, sí, pero esas son las cosas. La iglesia predica una resurrección real, total, tangible, hermano, no una apariencia. No lo que vio Tomás, no lo que vieron los discípulos a primera instancia. Hermano, como lo vio Job, la voy a ver yo también. Yo sé que mi Redentor vive y que aún después de deshecha esta mi carne, yo voy a ver a Dios. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por eso, hermano, en esta hermosa tarde, hermosa noche, hermosa tarde, hermosa mañana, hermano. Yo estoy tan emocionado predicando sobre este tema y yo sé que el hermano de Quitín, cuando entramos a estos temas, quisiéramos quedarnos y hacer de un tema como este una conferencia de 3 horas, hermano, como ayer también, hermano Quitín. Es que es algo, por eso yo entiendo a Quitín y como que este lugar está bien ungido, hermano. Esto tiene algo, no sé, como que, no sé. Pero aquí me siento como sentado en el caballo de Troya. No, esto no. Esto es como un carruaje que parece de esos carruajes de Roma, pero lindo, hermano. Lo que hay que ponerle rueda cuando mire, uno ya viene. Amén, hermano, sí. Y a su nombre. Pero mire lo hermoso, y ya estoy terminando sobre el tema de la resurrección. Y apenas cogí la primera página. Pero yo no voy a dejarle saber, yo no me voy a ir sin decirle qué fue lo que representó en sí la muerte de Cristo en la cruz. Yo lo voy a dejar con esto, pero quiero decirle que cualquier enemigo de Dios, como lo hemos visto en los libros, lo citan muchos de los escritores, los testimonios, y como el hermano mencionó también, que en la línea de la erudición han habido gente, enemigos de Dios. Olvídese que podemos mencionar un montón, pero hubo un hombre que lo citó, creo que fue Josh McDowell. Aquí no puse la cita, perdonen que si no hice la referencia del libro. Frank Morrison, abogado británico, quien se dio a la tarea de escribir un libro, pero de escribir un libro que refutando, porque no hay cosa más, hermano, que odia el diablo, que es al cristianismo y a la verdad. Por eso es que estamos en una lucha entre el bien y el mal, y esa lucha entre el bien y el mal prevalecerá hasta lo último, cuando Cristo venga, antes de poner todo en perfección y todo restaurado. Esa lucha contra el bien y el mal. Pero este abogado británico comenzó escribiendo un libro con el fin y propósito de refutar el tema de la resurrección. ¿Cómo usted puede refutar el tema de la resurrección? Lo que dijo Quitín, mencionó hasta 3 tumbas ahí, pero en esas 3 tumbas tiene que estar la evidencia de que en una de ellas
resucitó. Y alguien, ¿lo digo o no lo digo? No, suéltalo porque No, no. No, suéltalo. Hace años atrás, yo tengo muchas anécdotas. Qué bueno es caminar con el pastor y qué bueno es aprender de los hombres de Dios. Pero un día Quitín estaba hablando de que la tumba estaba vacía, de que Cristo en esa tumba en Jerusalén, y citó varias tumbas de las que citó ahora, evidencialmente una de esas 3 o 4. Pero allí resucitó, porque allí no quedó el cuerpo como el que quedó con Mahoma y con todos estos impostores de la historia, hermano. Y él mismo citó, y había un personaje cerca de mí, Quitín, cerca de mí, yo te estaba oyendo, cerca de mí, había mucha gente, donde un día te lo digo en secreto, pero un día, gente, y un ministro dijo, eso es una falacia, nadie sabe la tumba, es más, no se sabe si, y yo le dije, no se sabe que, sí, que, espérate, ¿qué usted me dijo que es una falacia? Espérate, ¿qué usted me dijo, hermano? No, hermano, yo no estoy diciendo nada, usted es un ministro de Dios. Sí, delante de Dios. Yo le dije, usted iba a decir una palabra, hermano, yo lo aprecio mucho, pero Cristo murió, y allí en Jerusalén, donde quiera que sea, allí hay un lugar donde Cristo murió y lo enterraron allí, y es un lugar evidencial donde un ángel descendió, removió la piedra. Usted niega eso, removió la piedra, y esa removió la piedra, y allí hubieron evidencias tangibles, gloriosas, evidenciales, latentes, hermanos, que han marcado la historia del cristianismo, han marcado la historia de la Biblia, hermano, de que la Biblia es la palabra de Dios, y lo que dijo los evangelistas, de que Cristo murió y al tercer día resucitó de los muertos. Esto es palabra de Dios, hermano. Y termino con esto diciendo, la muerte de Cristo realmente representa 5 cosas esenciales. Número 1, la expiación. Esa forma de expiación no fue parcial. Esa expiación de Cristo fue total, fue tangible, complementaria. Por eso es que yo, no sé, chueco, como dice el buen boricua, cuando hay gente que dice Cristo murió solamente por algunos. Entonces la expiación, la muerte de Cristo fue fragmentariamente selecta para algunos, donde la sangre chispoteó a algunos, pero a otros menos agraciados no los tocó. Yo estoy en contra de esa filosofía, hermano. Teología selectiva, parcial, parcialista. Pero la expiación de Cristo hizo posible cubrir el pecado. No nos quitó el polvo por encima, como algunos dicen, o en el Antiguo Testamento como que era, no, nos quitó, hermano, nos cubrió, nos limpió de la ira de Dios. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, ya vamos terminando, propiciatoria fue esa obra de Cristo en la cruz. ¿Qué es propiciatoria? Hizo la posibilidad de acercarnos cuando estábamos más lejos de Él, más lejos del Calvario, sin esperanza y sin Dios. La muerte de Cristo hizo posible que nos acercáramos. Él nos acercó a su presencia. Hermano, siéntase libre de darle un aplauso sin reservas, hermano, al Señor, porque usted está ahora no lejos, sino cerca de la gloria misma de Cristo. 3, fue sustitutiva, poner en un lugar en lugar de otro. Él, mire lo que no hicieron los corderos, lo hizo el Cordero de Dios. La muerte de Cristo hizo posible, total, sin ninguna mediación absoluta, solamente Él, su muerte fue posible poder cubrir y perdonar y salvar. Por eso es que la puerta de la salvación está abierta. No deje que ninguna filosofía diga, ya tú no
tienes oportunidad en esta noche, amigo, visitas que están en medio nuestro. Mira, no desperdicie el llamado de Dios en esta mañana. Mira, no te vayas sin haber reconocido a ese maravilloso Salvador que murió por ti, murió por mí, hermano, y gracias a Dios que murió por nosotros, porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros, hermano, yo hubiera ido rumbo al infierno. Todo el mundo íbamos camino a la eternidad perdida, sin Dios y sin esperanza. Gracias a Dios que tú estás vivo hoy, que puedes apreciar el mensaje de Dios, que puedes oír la palabra de vida, que hoy puedes decir: wow, todavía hay un Dios que me ama. Sí, te ama. No importa cómo tú te encuentres, no importa la vida que te encuentres, no importa que todo el mundo te haya dejado. Cristo vino y Él extiende tu brazo y te dice: hijo mío, si hoy oyere mi voz, no endurezca tu corazón. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Porque no hay otro nombre dado a los cielos, en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos. Cuarto, redentora. Fue una muerte redentora. ¿Qué quiere decir eso? Que fue capaz de poder redimir, volver a comprar lo que se había perdido. Léase la historia de Oseas. Nosotros caímos en la prostitución del mundo, en el pecado, pero mira, Dios nos compró a precio de sangre, hermano, y hoy tenemos redención por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y 5, la reconciliación. Esta reconciliación yo la veo y la explico y le enseño que está en pie, abierta. Cristo no ha venido todavía. La gracia de Dios está fluyendo todavía. Óigame, la gracia de Dios previniente está fluyendo todavía. Todavía. No deje que el diablo le diga: no, que usted no es salvo. No, que los que se fueron ya no tienen salvación. No oigas esas enseñanzas falsas, hermano, porque aún todavía hay gente allá afuera que Cristo también va a traer al redil, va a salvar, va a entrarlo, aunque se encuentren en una barra. Siga orando por su familia. Aunque se encuentren en el vicio de la droga, no diga: ya no voy a orar más por él. No diga: le voy a orar por él. Porque si Dios transformó a Quitín, si Dios transformó a Jorge Afanador, si Dios transformó a Dagoberto, si Dios transformó al más vil pecador, no hay limitación. Cristo puede también salvar a todo aquel que viene a los pies del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Wow, hay mucho que decir, pero el tiempo es poco. Yo realmente en esta mañana me siento tan privilegiado, hermana, de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se ha cortado, amigo, en esta noche, en esta mañana. Si usted está de visita en medio nuestro, yo le hago la invitación aquí al frente. Si hay alguna vida que todavía no haya dado ese paso de fe, Cristo Jesús vino al mundo. Y hoy, un domingo como hoy, hermano, Él le invita para que usted venga al frente y usted reconozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y un aplauso a Jesucristo, hermano. El que sigue con esta parte en el llamado de Dios.